Mi nombre es Alberto Jorge Rojas Solís y, en teoría, y en la práctica, soy jefe de museos de la Dirección de Patrimonio del Valle de los Volcanes. ¿Y cuáles son las actividades que usted realiza dentro del museo? En sí es coordinar todas las exposiciones que se lleven a cabo conforme a ciertos criterios que nos encomienda la Secretaría, y sobre todo el que los museos de la región tengan el sentido tanto del para qué fueron creados, y las exposiciones a su vez tengan un vínculo generalizado con estas. ¿Cómo es que surgen las ideas o las exposiciones? Depende mucho de primero las propuestas que existan. Si no hay propuestas, nosotros nos damos a la labor de buscar o generar propuestas con artistas, coleccionistas o con otras instituciones que nos quieran brindar estas mismas, y en algunas ocasiones, por ejemplo, nos dan una encomienda de algún tipo de festejo, conmemoración, y sobre eso nosotros vamos creando un proyecto que pues, es primero checar cuál es la cuestión de acervo que podemos ir recopilando, haciendo los acuerdos, posteriormente los planos, crear la gráfica, checar la cuestión de los colores, museografía, museología. Viene el proceso de acomodo de la misma, darle una logística integrada y hacer que se coordine todo el equipo para que ya conforme a las fechas preestablecidas se pueda dar la inauguración de las mismas. ¿Cuánto dura más o menos una exposición? 3 meses como mínimo. ¿Y ustedes deciden esa fecha? Generalmente es un periodo aceptable porque se tiene bajo mutuo acuerdo de si son coleccionistas o si son los artistas o asociaciones, pero también depende mucho de la demanda del público. Entonces nosotros no es que se quite una y no sepamos qué hacer, sino que ya tenemos planeado un organigrama, un plan anual de exposiciones, en el cual decimos ya de enero a marzo va a haber tal, y posteriormente entramos en un plano de reestructurar todo lo que necesitamos para la siguiente o de crear. Pasa un mes aproximadamente o mes y medio, tenemos que tener otra, pero para eso tenemos las salas alternativas para poder generar una secuencia clara. ¿Y cuál es el perfil de visitante que tienen? De todo, o sea, sobre todo, bueno, creo que es que, por ejemplo, hablar de públicos generales es algo que hace mucho no se utiliza. La gente puede venir por diferentes razones, desde querer divertirse, desde querer presumir su museo, que es algo que creo que nos pasa mucho, de que vienen primero a una visita, son atendidos por el personal de la Secretaría, les gusta el concepto y a la siguiente, oye, te invito a que veas el museo por el tipo de espacio que es, que sobre todo viene mucha gente del Distrito Federal, bueno, de la Ciudad de México, antes Distrito Federal, se congrega aquí en ya sea Coatlinchán, Texcoco, Chimalhuacán, pues como es un lugar que es accesible, vienen y lo presumen con mucho orgullo. Entonces yo creo que ese es sobre todo eso de gente que se ha enamorado del concepto o de las exposiciones y viene con ese interés de mostrar lo que tienen aquí. ¿Cuáles son las próximas exposiciones que van a presentar? Las próximas exposiciones pues tenemos ya en planeación Sororidad. Tenemos la próxima apertura de Encuentro con nuestras raíces y plástica mexiquense, aquí dentro del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, además del Museo del Deporte, una de fútbol femenil, y en otros de los espacios tenemos una de los contemporáneos, que va a estar muy buena, una de Beatles, también que está en planeación. Se va a inaugurar próximamente una de gráfica por parte de Pascual, una fotográfica en Chalco y posiblemente ahí una colectiva. Entonces, pero esos son de los que ya tenemos prácticamente asegurados, te estoy hablando de un 95%. Todavía tenemos carpetas ahí como de otros 5 artistas independientes, un par de colectivos, tenemos ahí registros con otras instituciones que nos quieren facilitar sus exposiciones. Entonces todo eso ya entraría el siguiente año, pero lo tenemos que ir trabajando desde ahora. De hecho, en octubre ya debemos de tener prácticamente todo eso predeterminado. ¿Estas exposiciones tienen alguna colaboración con otras instituciones? Sí, bueno, Sororidad es prácticamente de casa de la Secretaría de Cultura. Pascual, pues gráfica, como lo menciona, es en este caso de Pascual, de esta marca de refrescos o bebidas, es por parte de ellos. ¿Qué otra colaboración? Bueno, pues algunas son, por ejemplo, de la familia de
de las personas a las que tratamos de hacer algún tributo, en este caso de Gonzalo Carrasco. Y bueno, pues como es un personaje para nosotros muy importante, sobre todo para esta región del Estado de México, nos acercamos a la familia, nos acercamos a algunas asociaciones, instituciones, y ellos nos brindan su apoyo con, ya sea en la discusión, con algún tipo de referencias, documentos, etcétera, etcétera. Entonces sí, la colaboración es constante con. Ya por otro lado, aunque no aparezca como una colaboración tal cual, lo que a veces sucede es de que vienen los artistas o los colectivos y nos dicen, oye, tengo esto, y eso también para nosotros es importante porque creamos los vínculos, e inclusive cuando no estamos en esta situación de exposiciones, nos apoyan a lo mejor con imparticiones de talleres, con conferencias, que también es un ciclo muy importante para nosotros. ¿Qué cree que le espere a los museos en un futuro? Pues es que me ocupa más qué le espera a la gente si no visita museos, porque generalmente lo vemos muy trágico de que los museos, las bibliotecas o estos espacios que tienen un uso más físico van desapareciendo porque nos acercamos a la virtualidad. Yo creo que pues, igual ese va a ser un paso que se tenga que dar en algún momento, que se está dando, que ya se dio desde hace mucho. Pero lo que me preocupa, bueno, lo que me pedís ocupar es qué le va a pasar a la gente si ya no existiesen estos espacios, estos referentes, el contacto directo con la plástica, el tocar una escultura, el saberse de las proporciones, el dejarse de maravillar por cosas que en algún momento nos maravillaron como especie, como seres humanos. Si nos ponemos a analizar la historia, el ser humano es muy emocional. Entonces, si dejamos de que esto nos emocione, que esto nos brinde algún tipo de satisfacción, el ser humano va a buscar en el caos desde mi punto de vista, o al menos lo que he leído muchísimo con Julio Verne, o con algunos otros de estos escritores proféticos, o lo que estamos viendo es de que nos dejamos de emocionar lo que le pasó en algún momento a la cultura griega, la romana, etcétera, etcétera. Que bueno, he de decir que los romanos fueron muy respetuosos de otras culturas, absorbieron, pero pues fue a través del caos, ¿no? De hacer invasiones, de querer. Entonces el ser humano no se va a querer estar quieto, y qué mejor que la creatividad para desplegar un grado de conciencia sobre lo maravilloso que es estar en este planeta. Bueno, muchas gracias. No, por nada. Gracias a ustedes. Cuídense. Mi nombre es Pablo Siles, laboro en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario en el área de museo, y mi cargo es, soy curador y también soy encargado del acervo en la Dirección de Patrimonio Cultural del Valle de los Volcanes. ¿Cuáles son los conocimientos que se necesitan para ser curador de arte? Para ser curador de arte, obvio, en entrada hay que estudiar Historia del Arte. Hay una licenciatura que se llama así, o hay unas especialidades, aunque no tengas como formación una licenciatura en Historia del Arte como tal, pero sí hay diplomados o unas especializaciones en maestría o hasta doctorado justo sobre Historia del Arte, pero la Historia del Arte es muy extensa. Entonces, como en todas las profesiones, te tienes que especializar, ya sea por época, por temática, por lo que uno le más le agrade, se puede especializar. ¿Cuál es la función del curador de arte dentro del museo? El curador dentro del museo lo que tiene a su cargo es que la obra esté en buenas condiciones. Curador no quiere decir que esté curando, que esté, como también se dice, o entender de que haga tipo de restauración. En muchas ocasiones se confunde con el término o con esta parte también de restaurar, sino que los restauradores, bueno, como su nombre lo dice, restauran todas las obras, cual sea, en cualquier técnica o material que estén hechas, y el curador justo es que todas las obras estén bien, que revise, que haga su revisión, sus dictámenes, pero también tenga conocimiento de cada una de las obras y también de todas las temáticas que se vayan a tratar en diferentes exposiciones, ya sea que vaya desde lo prehispánico hasta el arte moderno o contemporáneo. Entonces él tiene que tener conocimiento para que de ahí se genere un discurso dentro del museo o de la exposición, y así pueda ser apreciada por el público. ¿Qué piensas sobre el rol del curador dentro de la museología moderna? Pues bueno, la museología moderna pues bueno, tiene diferentes vertientes y tiene diferentes boom en muchas partes del mundo, ¿no? Pero bueno, la importancia del curador pues va a ser
pues valga la expresión, muy importante, ya que justo con este tipo de especialistas y acompañado del resto de los que conforman el museo, que son museógrafos, museólogos, también pedagogos, justo restauradores, etcétera, pues bueno, ya en conjunto es lo que se genera o sea, se hace lo que es el alma, el espíritu y la estructura de las exposiciones del museo. Entonces yo creo que el curador siempre va a jugar una parte muy importante en cualquier época, pues bueno, porque justo desde la creación de los museos o antes no había como que el término como tal, pero bueno, ya se venía manejando este tipo de actividades que hacían estas personas que se dedicaban al resguardo, a la promoción, a la difusión de sus, no necesariamente del museo como tal, sino de las exposiciones, piezas, etcétera, que tenía. Entonces yo creo que el curador siempre va a jugar un papel muy importante en cualquier parte o época que podamos vivir nosotros o la humanidad como tal. ¿La acción del curador de arte es consciente con la visión del museo? De hecho debe de ser, pero no, a ver, de entrada debe de ser, pero no en muchas ocasiones no aplica porque hay museos que no tienen una temática en especial o específica, ¿no? Como en este caso el Museo del Centro Cultural. La parte, a lo mejor las dos salas que tenemos, que es la permanente, lleva una temática desde la época prehispánica hasta el siglo XVIII, principios del XIX. Posteriormente ya cambiamos del siglo XIX al contemporáneo, pero no tenemos una temática como tal, sino que manejamos diferentes cronologías. Justo también en las temporales no tenemos una temática como tal, podemos meter prehispánico, podemos meter arte contemporáneo, podemos meter de lo que sea, porque el museo no está diseñado para una temática en especial, ¿no? Cuando es así, pues obvio, sí debe de haber una buena sinergia, pero aún así, aunque no haya, pues bueno, la museología y la museología junto con el curador, pues bueno, la temática debe ir encaminado a lo que se vaya a promover, a difundir o a exhibir, ¿no? El caso de un ejemplo como el Museo Nacional de Antropología, pues bueno, su temática ya está especial o ya está específica, que es hablar sobre la historia prehispánica de nuestro país. Llámese el centro, el sur, el norte, el este o el oeste de nuestro país, pero es hablar sobre la historia prehispánica. Entonces ahí el curador, antropólogos, historiadores, arqueólogos, pues tienen una temática más especial que es la historia de nuestro país. Entonces ahí sí es en sí un punto importante que es una temática para cada museo o que a veces no aplican necesariamente. ¿Alguna actividad ejecutada por el curador de arte puede ser calificada de inapropiada? Puede ser, sí, si no se manejan adecuadamente las obras, ¿no? Sobre todo, porque el manejo de las obras debe ser con mucha delicadeza, ¿sí? Desde la utilización de las herramientas adecuadas, que en este caso son guantes, ¿no? El tipo de embalaje, el momento de poder trasladarlos, subirlos, llegar a ir por ellas a un museo como tal o a un coleccionista como tal, después traerlos. Entonces todo este rol que maneja o que se mueve al lado de una obra debe ser manejada adecuadamente. Si no se maneja adecuadamente, obvio, no solamente es un daño como tal a la obra, sino también un daño a la institución en donde se encuentra la obra. Entonces sí debe ser muy, muy cuidadoso el curador en manejar cualquier tipo de obra. ¿La acción del curador puede desacreditar al museo o algún funcionamiento o fideicomiso? Sí, de hecho justo lo que les comentaba, de que si no se maneja bien, pues bueno, hay puntos en donde las personas, como me preguntan, los fideicomisos u otros museos, pues si ven que tú como curador y la gente que te acompaña no tienen un buen manejo entonces a lo mejor en ese momento sí te lo prestan, ¿no? Pero posteriormente a veces, ¿sabes qué? Pues bueno, ya no te lo prestamos porque vimos que no tienes un buen manejo, ¿no? Entonces sí influye mucho que tenga uno, que sea profesional en ese sentido, como tal. Así es, ser profesional en lo que se vaya a hacer, desde el momento que sea que se va por la obra y hasta la entrega de la misma, que llegue aquí, y igual el regreso a la misma. Entonces sí debe de ser uno muy consciente para no generar ese tipo de
molestias o que nos boletinen de cierta manera también, y que no nada más ya sea un museo, sino que sean 2, 3, 4 o hasta 5 ya no podamos poder conseguirlo. Sería todo. Gracias. Bueno, gracias.